A España porque fiel a su cita desde que comenzó, más o menos sobre esta misma hora, a través de la segunda cadena de televisión española, llega el resumen de la etapa. Hoy les vamos a ofrecer lo que ha sucedido en la sexta etapa entre Loja y Ubrique, que ha posibilitado que haya nuevo líder y nuevo líder español, Julián Gorospe. Hola, muy buenas noches. Son las 10 menos 22 minutos en Ubrique, desde donde les hablamos para contarles someramente lo que ha sido la etapa de hoy, que comenzó con este día radiante en Loja. Expectante la ciudad andaluza ante el acontecimiento ciclista, con centenares de aficionados que madrugaron para saludar a sus ídolos. Bueno, este es un poco el precio que hay que pagar todos los días por la mañana antes de salir, ¿no, Marino? Bueno, sí, la verdad es que ya han empezado pues a formar un cerco la organización, puesto que ya la gente se metía mucho y te tienes que preparar y hacer tus cosas antes de la salida y la gente pues no piensa en eso, ¿no? Y piensa en los autógrafos, en felicitarte, en estar contigo, y la verdad es que se hace un poco pesado, pero bueno, eso es el fruto de que hay que pagar por la popularidad. ¿Os rompe la concentración? Sí. El peor momento quizás sea los días de contrarreloj, que cuando más concentración necesitas, ¿no? Y estás pensando en lo que tienes que hacer y la gente pues quiere sacar siempre una foto o quiere un autógrafo y se hace un poco pesado esto. Pero a vosotros interiormente esta popularidad os complace. Bueno, sí, el hecho de que la gente te admire y la gente quiera algo de ti, pues la verdad es que es satisfactorio. ¿Mejor los niños que los mayores? Pues yo creo que son similares. Los mayores son más conscientes de lo que hacen, ¿no? Y los niños, pues porque lo ven, y muchos de ellos es porque sus compañeros hacen, ¿no? Entonces, pues ellos no pueden ser menos, ¿no? La mayoría sucede así, pero los mayores son más conscientes de lo que piden. Gracias, Marino. El precio, uno más de los que todos los días durante 22 tienen que pagar. Hoy, en este inicio de la etapa Loja-Ubrique. Y aquí tienen el sinuoso perfil de esta sexta etapa de la Vuelta Ciclista de España. 195 kilómetros, 200 metros, mucho más sinuosos aún en su corte vertical de lo que el gráfico indicaba, porque a los 3 puertos señalados en el rutómetro había que añadir un continuo sube y baja que en algunos momentos superaba en dificultad a los propios hitos marcados por la organización. Tomaron la salida un total de 195 corredores en Loja, donde el sol y la expectación se dieron la mano para dibujar una mañana dominical espléndida. Antes de la salida neutralizada, una mala noticia que afortunadamente ha tenido un desenlace esperanzador. Uno de nuestros motoristas sufrió un accidente en la carretera de Sierra Nevada a Loja, que insistimos tan solo le aparta, esperemos que momentáneamente, de la carretera. Y caída masiva, extraña en un paseo como el que se estaban dando los corredores por las calles de Loja. El más perjudicado, el italiano Silvio Martinello. Se ralentiza la marcha pese a superarse el kilómetro 0 para esperar la incorporación del corredor del Jolly. Aquí lo tienen ustedes, el pelotón perfectamente agrupado, paseando tranquilo, kilómetro 0 a la vista, no hay salida oficial. Sí la hay, 2 kilómetros más adelante,
Una salida que se produce a una etapa que en principio y después de la paliza de ayer no presagiaba un exceso de batalla, al menos hasta los kilómetros finales. Pronto el viento y las ganas de algunos van a volver a hacer atípica la Vuelta a España. Pese a esta tranquilidad del primer kilómetro, la lucha se va a desencadenar desde el principio. Es Leanizbarrutia, en el kilómetro 5, el que rompe el fuego. Es el presagio de lo que va a ser una lucha encarnizada y sin cuartel, que hoy ha tenido dos antagonistas importantes, Once y Banesto, con el Clas como tercero en discordia, y del que saldría más perjudicado el equipo lechero asturiano. Después de Alberto Leanizbarrutia, Roberto Torres va a intentar la jugada de la soledad. El de Getafe cobrará medio centenar de metros de ventaja, pero el fuerte viento que sopla de espaldas ayudará enseguida a neutralizar su fuga casi de forma inmediata. El pedaleo del hombre nacido en Montpellier, pero afincado en Madrid, en Getafe concretamente, es rápido, pero no lo suficientemente impulsivo como para lograr distanciarle del grupo. Ya había sobrepasado a Leanizbarrutia, que vuelve a darle alcance. Ahí está, y poco más tarde se les unirán Oliveira y Jalabert. A estos tres hombres les harán compañía enseguida Rodríguez Magro, vigilante por parte del Banesto, y el colombiano Pablo Vilches. Después y poco a poco irán llegando más hombres del pelotón. Un pelotón que a causa de los continuos abanicos se fragmenta en distintas ocasiones, pero que ya está empezando a propiciar una etapa de lucha continuada, feroz a veces, y eso sí, tremendamente bella en toda su grandeza ciclista. En estas diferentes tomas que les vamos a ofrecer, recogidas a lo largo de los primeros 20 kilómetros de carrera, pueden ver cómo los panoramas sobre la ruta son siempre distintos, pero parecidos en su intensidad. Está a punto de declararse lo que será, curiosamente en el llano, la gran batalla de la carrera. Por delante un grupo en el que marchan pocos hombres que preocupan en la general. Ahí está. Detrás, muy cerquita, otro pelotón en el que iban los hombres de la Once, que vieron en un momento la oportunidad de deshacerse, de despegarse del Banesto de Indurain y de Pedro Delgado, y del Clas de Gastón y de Chave, que habían quedado descolgados juntamente con el Alfa Lung del propio líder Klimov. El viento estaba haciendo de las suyas. El trabajo de los coequipiers se producía a destajo. Las velocidades, los promedios superaban ampliamente lo previsto por la organización. El adelanto sobre el horario previsto en estos primeros compases de la carrera se acercaba a los 10 minutos. Ahí está el Alfa Lung tirando duramente para poder arrastrar a su líder, Víctor Klimov, hasta el grupo que marcha por delante. Muchísimo público siempre a lo largo de la carrera, y el trabajo también durísimo de los hombres del grupo deportivo Clas, que se habían quedado cortados en uno de los abanicos. En la meta volante de Archidona, con muchísimo público esta mañana del domingo, Miguel Ángel Iglesias se anota el triunfo del primer grupito. El pelotón pasa estiradísimo, protegiéndose cada corredor como buenamente puede del fuerte viento de costado que les está castigando desde el inicio de la etapa. En el primer paquete se encuentra junto con Julián Gorospe, y lo decimos a título anecdótico, que por el momento parece no entrar en los planes de Echevarri para el liderazgo, pero es una baza a jugar, como se verá más tarde. En el segundo todavía se encuentra, después de un primer contacto, Indurain y compañía. Todos los fuertes de la carrera, a excepción de Klimov, que se había descolgado con sus compañeros ligeramente. Aún no es el corte decisivo que ocurrirá unos cuantos kilómetros más adelante. Por si acaso, del grupo primero, Echevarri va a ordenar que se descuelguen hombres como Martínez Oliver o como Joaquim Mújica, a esperar al grupo en el que está Miguel Indurain y Delgado. Ahí les ven, juntamente con el Clas, tirando
con toda la fuerza del pelotón para acercarse a este grupo que marcha por delante. La diferencia era ya de casi un minuto. Y este es el momento en que Joaquim Múgica se descuelga del grupo primero para poder acompañar a sus compañeros de equipos en su orden de acercar a sus líderes, Indurain y Delgado, a este grupito que marcha por delante. Son una treintena de corredores, entre los que no hay ninguno demasiado significativo para la general, aunque todo el mundo puede resultar más o menos peligroso en función del juego temporal cronométrico que se consiga. La 11 casi en pleno se ha quedado en un segundo paquete tras el de cabeza y trata de distanciar al tercer grupo en el que se encuentran los Banesto y los Clas. Es el amago de lo que va a ocurrir después. Uno de los hombres más combativos de Lotus, Luis Pérez, sufre un parón a causa de una avería. Y más adelante, Atle Pedersen, el noruego del PDM, sufre a su vez una aparatosa caída que le produce una profunda herida en la cabeza. Es atendido por el doctor Astorqui sobre la marcha. En principio se le puede cortar la hemorragia. Continuará en carrera. Ajeno a estas pequeñas tragedias individuales, el grupito de cabeza continúa tirando a tope intentando hacer buena la escapada. Un poco más atrás, Pedersen sufre indeciblemente. Su herida ha comenzado a sangrar abundantemente de nuevo, pero continúa en carrera. Admirable el espíritu del ciclista. Este es el grupo principal ya reagrupado en el que los 11 Clas y Banesto son los más interesados en continuar con este ritmo fuerte que impida nuevas aventuras. De aquí, pese a la vigilancia intensa y a la velocidad considerable a la que se está rodando, va a saltar enseguida el alemán Hartmut Bols y el BH Fernando Quevedo, que al final habrían de ser dos de los grandes héroes de la etapa. Poco después es el PDM, Dir de Wolf y el compañero de Quevedo, Juan Carlos Arribas. Se unen a los dos que van por cabeza. Y finalmente a este cuarteto se van a unir el corredor de Dinamarca Jesper Worre, perteneciente al grupo deportivo Café de Colombia, y el Clas Oliveira, José Manuel Oliveira. Ahí están. Los 6 se acoplan perfectamente en los relevos y en el trabajo comunitario de esta multinacional. Un belga, 3 españoles, un danés y un alemán comienza a dar sus frutos y poco a poco consiguen abrir un hueco de más de 600 metros. Roberto Torres tampoco se conforma con la marcha general del pelotón y salta del gran grupo intentando enlazar con los dos de cabeza, pese a la ya abundante distancia que existe entre ellos y el pelotón. Este pelotón, que una vez conseguido el primer reagrupamiento, marcha más o menos tranquilo, con Rodríguez Magro marcando el compás. Once y Banesto siempre en cabeza. El intento de Roberto Torres y paso por el primer sprint especial de los hombres de cabeza, instalado en el kilómetro 74 de carrera. Su ventaja sobre el pelotón principal va aumentando poco a poco. Tres minutos y 5 segundos después cruza Roberto Torres, que ha conseguido su propósito inicial, separarse del pelotón en busca de los fugados. Vieira, que ya ayer se mostró muy activo en los primeros compases de la etapa, es el tercero tras haber dejado el pelotón principal con 4:48 sobre los de cabeza. Estos hombres precisamente, Jesper Worre, Juan Carlos Arribas, Fernando Quevedo, José Manuel Oliveira, Hartmut Bols y Dir de Wolf. El pelotón principal pasa más de 5 minutos después en un primer grupo nutrido y compacto después de la tremenda lucha mantenida por Clas y Banesto para lograr la reunión. Unos kilómetros más adelante,
Está muy cerca el avituallamiento, que se halla situado en los límites, muy cerca de los límites de las provincias de Málaga y Cádiz, cuando llega la noticia de la retirada del polaco del Diana Colnago, Marek Kulas. El paso de Roberto Torres. Que no consigue enlazar con los 5 de cabeza, ni tampoco el portugués. Allá al fondo, como pueden observar ya, la cercanía del pelotón. Como siempre en cabeza, los hombres del Grupo Deportivo Banesto y muy cerquita a su rueda los de... Nuestra situación exacta es en mitad de carrera. Estamos justo en el límite de las provincias de Málaga y de Cádiz. Ven ustedes el rodar tranquilo y cansino del pelotón. Esta última parte del recorrido se lo están tomando con tranquilidad. Llevan exactamente 6 minutos y medio de desventaja con respecto a los 6 hombres que marchaban en primera posición. Les queda, eso sí, ahora lo más duro, lo más importante de esta carrera, los puertos, y entre ellos ese de primera categoría, el tan temido Puerto de las Palomas, situado exactamente a 35 kilómetros de la línea de llegada. Todo lo que suceda desde aquí hasta la meta se lo sigue contando Emilio Tamargo. Tomamos el relevo. La media docena de elegidos por la fortuna siguen por delante rodando compenetradamente y buscando arrancarle el mayor tiempo posible a la perceptible aceptación a su fuga por parte del pelotón. Roberto Torres, mientras tanto, comienza a ceder terreno más atrás. Algo muy parecido a lo que le ocurre a Serafín Vieira, que no puede separarse suficientemente del pelotón. De este grupo. Ahí les tienen, compactamente, siguiendo paso a paso la estela que ha dejado el portugués. La cabeza de la carrera, Borre, Bols, Quevedo, De Wolf, Arribas y Oliveira. Se encuentra ya muy cerca de Olvera, en el kilómetro 115 de la carrera. Y ahí está, por la meta volante de esta localidad, puntuando primero el corredor del BH Amaya. Torres pasa más tarde, pese a todo, unos kilómetros con retraso respecto a esos de cabeza. Aún no se entrega el corredor de Getafe. Ello le permite pasar por Olvera en séptima posición como el segundo islote de la etapa. Después llega el portugués Vieira, al que todavía no han logrado dar alcance los componentes del pelotón principal. En el ascenso al primer puerto de la jornada, el belga del equipo holandés del PDM, Dirk de Wolf, con fuerza y estilo, se marcha de sus compañeros de fuga. Asciende rápido y seguro y consigue una apreciable ventaja. Mientras tanto, el pelotón pasa por la meta volante con casi 6 minutos de retraso sobre el grupito de cabeza. A partir de aquí se terminan las bromas. Nada más dejar atrás Olvera, el pelotón empieza a imprimir un ritmo mucho más rápido y trepidante a su marcha. Por el Alto de Cabañas, premio de montaña catalogado como de tercera categoría, primero pasa el escapado Dirk de Wolf, mientras más atrás, en esta perspectiva, se puede apreciar la escasa distancia que existe ya entre los dos grandes pelotones que se habían formado en la carrera y que dentro de poco serán uno solo. Ahí están, tirando en cabeza, muy interesados, los hombres del Grupo Deportivo Seur, John Unzaga y Giovanetti. Tras de Wolf, por el alto cruzan los 5 restantes compañeros de fuga a escasos segundos del PDM. El belga ve la oportunidad de marcharse en solitario, pese a que es consciente de que aún restan muchos kilómetros, los más difíciles para llegar a la meta. El grupito principal pasa bajo la pancarta del Alto de las Cabañas poco después. Tras ellos están ya el resto de los componentes de la carrera en su mayor parte. Los 5 perseguidores del escapado bajan hacia Algodonales a gran velocidad, tratando de neutralizar al belga. El paquete principal en el que viaja el que más tarde habría de ser el gran beneficiado de la etapa, Julián Gorospe, cazó al portugués Serafín Vieira. Dirk de Wolf persiste en su fuga y logra pasar el segundo sprint especial de la etapa con una importante ventaja sobre sus compañeros de escapada. Otra historia se está escribiendo unos kilómetros más atrás. Roberto Torres es alcanzado por una avanzadilla del pelotón en los aledaños de Algodonales, que por cierto lanzó a todos sus habitantes a las calles de la población para presenciar el paso de la vuelta. Con casi 7 minutos después de De Wolf pasan por Algodonales
y su ritmo de marcha, dada la escasa importancia de los escapados, no es demasiado esforzado. Dominando siempre en cabeza los hombres del Grupo Deportivo Seur. De Wolf inicia el ascenso al largo y, por cierto, bellísimo Puerto de las Palomas. Todavía tiene una renta de casi 2 minutos de ventaja. Tras él se está produciendo una pequeña guerra entre sus 5 perseguidores. Algunos se encuentran tremendamente cansados del trabajo realizado y los hay que quieren aprovechar la ocasión. El pelotón delantero, en el que se han incrustado 2 hombres peligrosos en la general, Gorospi y Giovanetti, empieza el ascenso con unos 5 minutos de desventaja. Fernando Quevedo se encuentra fuerte y se va en pos de Dirk de Wolf, dejando clavados a sus compañeros, al menos por el momento. A su vez, reaccionan Jesper Worre y Hartmut Bols, que abandonan definitivamente la compañía de Oliveira y de Juan Carlos. Es la hora mitad de puerto de Jesper Worre. El danés del Café de Colombia se decide a jugar su última y definitiva baza. Deja a su compañero de escapada Helmut Bols y se va a la caza de Quevedo. Llega hasta él y le pasa, como van a ver, como una auténtica centella. El castellano no puede seguir la estela del corredor danés. Más atrás, el pelotón, a impulsos colombianos, rebaja poco a poco la diferencia con los ya desperdigados enemigos de la cabeza. Mientras tanto, Jesper Worre ha adelantado con el mismo estilo arrollador a Dirk de Wolf. Llueve en el Alto de las Palomas. El corredor de Café de Colombia está a tope de fuerzas, haciendo una auténtica demostración de ciclismo de gran altura. Hartmut Bols, mientras tanto, ha logrado contactar con De Wolf después de haber adelantado a Quevedo y va a dejar la compañía del belga, que a su vez también será sobrepasado por el corredor del BH Amaya. Este es el momento del contacto de estos 2 hombres. En el grupito se acelera la marcha nuevamente a ritmo colombiano, aunque en este caso de un equipo español. Martín Farfán vuelve a dejar constancia de su facilidad escaladora. Jesper Worre pasa por el alto en medio de una inusitada expectación. La tarde es desapacible y la niebla oscurece